Un saludo cordial tengan jóvenes postulantes a la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la carrera de Derecho. Queremos nuevamente expresarles nuestro saludo. Vamos a avanzar hoy la clase número 3. La clase número 3 tiene que ver con el libro de Pablo Dermisaki Peredo en los diferentes temas que tenemos y básicamente comienza de la siguiente manera. Capítulo 13. Derechos fundamentales. Desarrolla en el libro de Derecho Constitucional Pablo Dermisaki los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que establece Pablo Dermisaki en el libro de Derecho Constitucional? Señala, los primeros atisbos de un derecho natural pueden encontrarse entre los estoicos, quienes colocaban a la razón, a la igualdad y a la dignidad del hombre por encima del Estado y fuera de su alcance. Los cristianos elevaron más tarde al hombre por encima del Estado, colocándose frente a él. Pero cuando triunfó la iglesia, el individuo volvió a desaparecer aplastado por el orden religioso y absoluto y total. Ustedes bien entienden que durante la antigüedad no existían derechos individuales. Fueron estas pugnas, estas luchas, estas costumbres que lograron, tal como nos indica don Pablo Dermisaki, que estos derechos naturales puedan convertirse posteriormente en derechos fundamentales. Prosigue Pablo Dermisaki, señala, la libertad del ciudadano que empezó a aparecer en las ciudades-estado medievales de Italia y en el norte y occidente de Europa desapareció con los gremios corporativos y solo volvió a emerger como idea de autodeterminación religiosa con la reforma protestante. Vale decir que la libertad del individuo, tan oprimido que estuvo durante la Edad Media, como nos indica Pablo de Misaki Peredo, se ha tenido una pausa el derecho de las libertades que estaban en avance en la antigüedad. Durante el oscurantismo de la Edad Media, nos indica que todo quedó paralizado y que únicamente el individuo volvió a tener derechos con la reforma protestante. Proseguimos con el capítulo 13. Los derechos humanos, como los conocemos hoy, son producto del pensamiento de los filósofos políticos de los siglos XVII y XVIII, entre los cuales ocupan un lugar destacado Locke, Montesquieu y Rousseau, cuyas teorías alimentaron la Revolución norteamericana y francesa. Bien conocen ustedes que el siglo de las luces, en realidad son dos siglos, son los siglos XVII y XVIII, por los cuales la humanidad tuvo el renacimiento de la cultura, el renacimiento del saber. He ahí que esa época también se le conoce como la época del renacimiento. Y tal como nos señala Pablo Dermisaki, los derechos humanos recién nuevamente se volvieron a posicionar en este debate, en esta estructura de derechos, con estos autores entre los siglos XVII y XVIII, Locke, Montesquieu y Rousseau se encargaron de alimentar con sus teorías la Revolución norteamericana y francesa. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, se ha aceptado el principio universal, el respeto de los derechos humanos que forman parte de las leyes nacionales e internacionales y las relaciones entre los estados, nos señala Pablo Dermisaki. Esto hay que explicar. Es después de la Segunda Guerra Mundial en que de verdad ya se acuña formalmente el concepto de derechos humanos, que se los acepta de manera generalizada. Incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, esos crímenes que cometieron los alemanes y los japoneses contra diferentes poblaciones, entre ellos los judíos, pero también comunistas, gitanos y otros extranjeros, eran bastante racistas los alemanes y lo propio los japoneses, no tenían resguardo en derechos humanos universalmente aceptados. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial es que se aceptaron estos derechos y se los ha internacionalizado. Hoy es común hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o se puede hablar también de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, pero todo esto ocurrió recién después de la Segunda Guerra Mundial.
Solo puede hablarse en propiedad de los derechos humanos desde la aparición del constitucionalismo del siglo XVIII, pues como lo hace notar Martín Freire, en el absolutismo solo había derechos humanos en idea, no en la realidad, en la filosofía, no en el derecho, porque claro, ¿quién es el que generaba los derechos? El único que generaba los derechos y se autocomplacía con los derechos, el único que podía tener derechos, era pues nada más y nada menos que el propio soberano, el propio gobernante. Prosigue el capítulo 13 en cuanto a la justificación de los derechos fundamentales. Hay tres escuelas: la del derecho natural, que considera que corresponden a atributos innatos del hombre; la historicista, que considera que los derechos históricos, es decir, adquiridos con la historia; y la ética, que coincide con la primera porque es de una fundamentación ética derivada de su calidad de atributos naturales, señala Dermisaki. Prosigue. Los tratadistas están de acuerdo en sostener que estos derechos o libertades públicas son anteriores al Estado y a la Constitución, pues como lo hace notar Carl Schmitt, en el Estado burgués de derechos son derechos fundamentales solo aquellos que pueden valer como anteriores y superiores al Estado, porque esto no los otorga, sino que los reconoce y protege. ¿Qué quiere decir? Que estos derechos naturales, estos derechos humanos, incluso son anteriores a la existencia de todo Estado. El Estado no hace más que reconocer y proteger porque estos derechos ya son existentes. Y si bien no estuvieran en una norma, por su propia existencia y por propia naturaleza del ser humano, le corresponde. Prosigue Termisaki en el capítulo 14, Declaraciones y Convenciones de Derechos. ¿A qué se refiere con este tema en particular Pablo Termisaki? Señala: son documentos de naturaleza constitucional y de alcance internacional en los que se menciona y fundamenta los derechos de la persona y se exhorta a respetarlos en concordancia con los atributos del ser humano. Nos indica de manera clara que existen documentos de alcance interno constitucional y de alcance internacional que reconocen los atributos del ser humano. A eso se le conoce con el nombre generalizado de instrumentos en materia de derechos humanos. Prosigue Pablo Dermisaki al señalar: las declaraciones de derechos son de dos clases. Inciso A: documentos principistas surgidos de una revolución o de una guerra de liberación nacional o de un acuerdo internacional celebrado a nivel mundial o regional. Eso es el primer bloque de las clases que indica de las declaraciones de derechos, los documentos principistas surgidos en una revolución, en una guerra, en un acuerdo internacional celebrado a nivel mundial o regional. Y B, los preámbulos constitucionales escritos que resumen los principios inspiradores de dichas leyes fundamentales. Ustedes podrán revisar su constitución política del Estado y se van a encontrar con una primera página que se llama el preámbulo. El preámbulo de la Constitución pretende señalar el fundamento filosófico, político, los principios inspiradores que contiene nuestra Constitución política del Estado. Señala también Dermisaki que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de 4 de julio de 1776, cuyo preámbulo contiene los siguientes conceptos. Señala de manera literal Dermisaki: sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se cuentan el derecho a la vida, a la libertad y al alcance de la felicidad. De ahí los principios inspiradores de la propia Declaración de Independencia norteamericana, en que indican qué es lo que pretenden resguardar a futuro con su constitución, con su independencia, y bien ha tenido bien transcribir Pablo Dermisaki en su libro Derecho Constitucional. Prosigue el capítulo 14. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de DHC, resume,
aprobada por la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789, inspirada probablemente en las declaraciones norteamericanas, pero más amplia que estas porque forma el marco constituyente de la democracia liberal, al proclamar principios y derechos que desde entonces han sido las bases de este sistema: la libertad, la soberanía nacional, la libertad de opinión y de expresión, la propiedad, la ley de expresión de la voluntad general, la igualdad ante la ley, vale decir, un conjunto de determinaciones y derechos que hacen al resguardo del ser humano. ¿Notarán ustedes que este es el documento más importante generado por la Revolución Francesa? Se llama, y repito nuevamente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ahí que en plena Revolución Francesa se emite este documento, un documento cumbre, porque además es inspirado por el pensamiento político de la Declaración Norteamericana, que es la que le antecede. La Declaración Norteamericana, ustedes bien saben, es de 1776, del 4 de julio. Estamos acá en el 26 de agosto de 1789, que ya se han ido perfeccionando los derechos que reclaman las libertades, y por ello Bernisaki nos trae a colación este importante documento de la Revolución Francesa. En cuanto a las declaraciones emanadas de conferencias internacionales a nivel mundial, mencionamos la siguiente, indica Bernisaki. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue fundada en 1919 por el Tratado de Versalles y desde 1947 está asociada a la Organización de Naciones Unidas. El preámbulo de su constitución expresa que una paz durable no puede fundarse sino en la justicia social, propugna la limitación de la jornada de trabajo, la lucha contra la desocupación, la adopción de un salario justo, la protección contra los accidentes de trabajo, pensiones de jubilación y de invalidez, la libertad sindical, a trabajo igual, salario igual. Esa es una premisa que cuando ustedes ya estén estudiando la carrera de Derecho en materia laboral, hay algunas asignaturas de Derecho Laboral, van a ustedes poder entender que estos derechos se tienen incluso a nivel mundial, porque es la Organización Internacional del Trabajo, que bien menciona Pablo Dermisaki, la que logró establecer los mismos, y en el caso boliviano se traducen además en la propia Constitución y en la Ley General del Trabajo y sus normas conexas. Proseguimos con el capítulo 14 de Dermisaki. Señala: la Carta de Naciones Unidas, ONU, aprobada en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica en 1945, reafirma en su preámbulo la fe de los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor a la persona humana, en la igualdad de los derechos de los hombres y mujeres. Un documento muy importante al establecerse a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, fíjense el año 1945. Es ahí, en ese momento, en Estados Unidos, como potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial, entre los países aliados, que se configura la Carta de Naciones Unidas. Bolivia es signataria, es fundadora de Naciones Unidas, y por eso los derechos humanos, denominados también derechos fundamentales, como indica Dernisaki, son plenamente vigentes y aplicables incluso desde el momento mismo de la Organización de Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH, aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, parte del hecho de que el desconocimiento y menosprecio de los derechos del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Esta declaración, como menciona Pablo de Isaki Peredo, ha sido emitida por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, vale decir, unos 3 años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, pero aún hace evoca los hechos que se han cometido, las barbaries que habrían ocurrido en ese conflicto internacional. Entonces, quiere evitar estas barbaries ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Muchos millones de muertos ha tenido esta Segunda Guerra Mundial, y obviamente estos documentos nacen para tratar de evitar suceda nuevamente, y que más bien
la Organización de Naciones Unidas se constituye en un garante de la paz internacional. Prosigue de Misaki, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, DADDH, considera la protección internacional de los derechos del hombre debe ser una guía principalista del derecho americano en evolución. Es decir, que a nivel regional contamos los países americanos, no solamente latinoamericanos ni sudamericanos, sino toda América, con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. También se le conoce como Pacto de San José de Costa Rica o simplemente como Convención Americana de Derechos Humanos. Señala Beremisaki que esta norma considera la protección internacional de los derechos del hombre, debe ser una guía principalista del derecho americano en evolución. Vale decir que el derecho americano se encuentra en evolución, los derechos humanos no solo alcanzan a nivel universal, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que también a nivel América se establece a través de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Capítulo 15. Garantías de los derechos fundamentales. Dice André Joriou, las garantías de derecho se presentan o pretenden presentarse como reglas positivas y obligatorias, con valor vinculante e imponiéndose en particular al legislador ordinario. Esto quiere decir que estas garantías deben imponerse al legislador ordinario, porque muchos gobernantes tratan de zafarse y tratan también de someter a la población. No puede ocurrir aquello. El autor francés André Joriou nos indica que estas garantías se presentan o por lo menos pretenden presentarse como reglas positivas y obligatorias. Actualmente, ¿quién puede dudar que los instrumentos en materia de derechos humanos son exigibles? Pero claro, estos se encuentran en evolución. Un autor argentino, Rafael Bielsa, dice que, según Denizaki, citado por Denizaki más bien, Rafael Bielsa dice que es garantía, es un recurso o medio de poner en movimiento a la autoridad para que restablezca el derecho subjetivo cuando éste es violado. Ello importa que si existe violación a los derechos subjetivos, comúnmente a los derechos establecidos por norma, a la persona común le queda el mecanismo de la interposición de un recurso, que es una garantía también. Lowenstein indica que el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales son el núcleo especial del sistema político de la democracia constitucional. Entonces, tenemos la existencia de un núcleo especial del sistema político de la democracia constitucional, que es precisamente el reconocimiento y la protección de los derechos, según indica Lowenstein, citado por Termisaki. Las garantías, nuevamente cita Termisaki a César E. Romero, indica, son las seguridades jurídico-institucionales que la propia ley señala para hacer posible la vigencia de los derechos y libertades reconocidos u otorgados. Implica que invocando a otro autor, César Romero, señala que estas seguridades jurídico-institucionales que la propia ley señala hacen posible la vigencia de los derechos y de las libertades. Proseguimos con el capítulo 15. Las garantías suelen constar en preceptos constitucionales, indica Denizaki, en las leyes especiales, de amparo, de habeas corpus, de inconstitucionalidad, o estar confiadas a funcionarios y tribunales específicos, indica el ombudsman, los tribunales de garantías constitucionales y los pactos o convenciones internacionales. A ello refiere, el ombudsman es el defensor del pueblo, ¿verdad? El antiguo nombre europeo del defensor del pueblo fue el de ombudsman. Prosigue Termisaki, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica enumera las garantías judiciales que asisten a toda persona para ejercer su derecho de defensa. Básicamente hay dos tipos de garantías constitucionales, señala Termisaki. Las llamadas garantías políticas,
que provienen de preceptos básicos como la separación de los órganos, que impide la concentración y el abuso del poder, los juicios de responsabilidad contra altos dignatarios y sus funcionarios del Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Vale decir que el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica enumera las mencionadas garantías judiciales que le asisten a todo ciudadano americano, y que obviamente Bolivia, siendo signataria también de la Convención Americana de Derechos Humanos, hace propia su exigibilidad. Vale decir que estas normas son vinculantes y obligatorias para el Estado boliviano. Proseguimos con el capítulo 15. Las garantías procesales, llamadas también garantías o de seguridad jurídica o garantías de justicia, permiten que las dos anteriores se hagan efectivas, pues son de carácter instrumental. Esto quiere decir que sirven como instrumento para la tutela de los derechos fundamentales que le corresponden o le asisten a cada persona. Las garantías procesales se realizan a través de tres instituciones. Uno, jueces y tribunales competentes. Dos, el debido proceso. Y tres, normas procesales que permiten a los primeros estar en el debido proceso cuando son requeridos para ello. Entonces, Dernisaki nos señala que las garantías procesales se realizan a través de tres instituciones: los jueces y los tribunales, el debido proceso y las normas procesales que permiten a los jueces y tribunales realizar el debido proceso. Debido proceso quiere decir que un proceso se sujete a la norma. El juez o el tribunal no se pueden saltar, no pueden evitar, ni pueden incluir algo que no esté en la norma procesal. ¿Qué es la norma procesal? Si a mano tenemos un código civil, esa será una norma sustantiva o de derecho. Y aparejado al Código Civil, su norma procesal es el Código Procesal Civil. Esa es la norma adjetiva. Lo que estamos arreglando es la garantía de proceso, del debido proceso, que es una garantía de que todo lo que esté en el procedimiento se debe cumplir. Así no se puede dictar una sentencia sin que exista antes varios pasos procesales, que se conozca de la demanda, que se la admita, que se la cite, que se notifique, que existan audiencias. Entonces, lo que quiere decir que todos los pasos procesales deben cumplirse, porque el derecho procesal también es de contenido público y por tanto obligatorio. A eso refiere Pablo Dernisaki al señalar las garantías procesales que se deben efectuar a través de jueces y tribunales, debido proceso y normas procesales. Los tribunales de garantías constitucionales, estos son los tribunales constituidos especialmente para examinar y declarar la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y otros actos administrativos, y para garantizar judicialmente el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, que los tribunales de garantías constitucionales básicamente sirven para conocer y resolver la protección, la tutela de los derechos fundamentales que invocan las personas. Estos derechos fundamentales, por tanto, son tutelados, entre otros, por los mencionados tribunales de garantías constitucionales, tal como nos indica Pablo Dernisaki. Pasamos al capítulo número 16, libertad de locomoción. Locomoción quiere decir tránsito, de circular libremente. ¿Qué indica Dernisaki? Este derecho está declarado por el artículo 21.7, en realidad le ha puesto 217, pero es el 21.7, que dice: las bolivianas y los bolivianos, debería ser toda persona, aclara Dernisaki, tienen los siguientes derechos: a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida y el ingreso del país. Es decir, toda persona en Bolivia tiene derecho a circular libremente por todo el territorio boliviano, y además puede también ingresar o salir del país. Obviamente que no invocando este derecho, pues uno va a querer entrar a una propiedad privada. No, se refiere a los espacios públicos, una calle, una plaza, una avenida, un edificio público. Todos tenemos derecho de ocupar y circular por los mismos, justamente por su característica de que son públicos.
Prosigue Dermisaki a señalar en el artículo 23.3, advierte que nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La garantía de este derecho se hace efectiva mediante la acción de libertad. Artículos 125 a 127. Se refiere a la Constitución Política del Estado, que se encuentran resguardados mediante la acción de libertad, como garantía o resguardo para que nadie pueda ser detenido, aprehendido o privado de libertad, solo salvando los casos que debe hacerlo mediante la ley. En otros casos se constituiría en unas detenciones indebidas, aprehensiones indebidas o persecuciones ilegales que ameritan la tutela a través de la acción de libertad. La libertad de locomoción es un derecho fundamental para que el hombre pueda crecer, desarrollarse biológica y mentalmente, estudiar, trabajar, viajar y participar en todas las actividades de la vida social. Así señala Del Misaki de manera expresa al señalar los mismos. Y prosigue el capítulo 16. Este derecho se halla asimismo previsto en las declaraciones y convenciones internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 13, señala Del Misaki, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir a cualquier país, inclusive del propio, y a regresar a su país. Prosigue. La Convención Americana es muy amplia, la que, sin embargo, solo se puede recurrir cuando no hay otra vía que franquee la ley para la protección de los derechos individuales. Vale decir que para acudir o invocar la Convención de Derechos Humanos, y en este caso el amparo constitucional, se debe previamente agotar todos los mecanismos procesales previos. Así establece la Constitución Política del Estado. Pero estábamos hablando de la acción de libertad. La Convención Americana de Derechos Humanos prescribe en su artículo 22, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, y si no tiene, incluso a otra. El habeas corpus, ¿qué quiere decir habeas corpus? Sencillo, indica habeas corpus, acción de libertad, aclara Del Misaki. Esta acción constituye la garantía principal para la defensa de la libertad del hombre, es el complemento indispensable a la Declaración de los Derechos del Hombre, dice José Carrasco citado por Del Misaki, quien agrega, sin este recurso, esta declaración es teórica, ideal, abstracta y casi siempre inútil. Eso quiere decir que si no tuviera mediante un mecanismo la acción de libertad, pues el derecho de la libertad de locomoción quedaría prácticamente como inservible. Prosigue Dermisaki. El habeas corpus se propone y preserva restituir de inmediato la libertad individual, la de locomoción de la persona, de suerte que es una acción breve, sumaria, expedita, no subsidiaria, es decir, no sujeta previamente a otros medios o recursos idóneos para el mismo fin, pero que puede ser dilatorios o menos rápidos. La sentencia número 0610/2005 dice, señala de Misaki, el proceso constitucional de habeas corpus únicamente se activa cuando los medios existentes en el ordenamiento común no sean los idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad, igualmente restringido. Vale decir que este mecanismo es el idóneo para restituir en el caso de que se haya infringido el derecho de la libertad de locomoción. La jurisprudencia de este tribunal, a partir de la sentencia constitucional 133/2000 de 17 de febrero de 2000, estableció que el recurso de habeas corpus como garantía constitucional establecida en resguardo de la libertad individual no está supeditado a la inexistencia de otros recursos, es decir, no está regido por el principio de subsidiariedad. Enseguida vamos a ver en amparo qué refiere el principio de subsidiariedad. Y cuando escuchan la palabra habeas corpus actual o las palabras habeas corpus, ahora entiendan que se trata
de acción de libertad. Esa es la nomenclatura que establece la Constitución de 2009. Antiguamente se le conocía como habeas corpus. Capítulo 17, el amparo constitucional. Este es un mecanismo, además, muy invocado. En qué constituye? ¿Qué es? Dermisaki señala lo siguiente. El amparo constitucional es una garantía jurisdiccional que protege los derechos fundamentales de la persona, con excepción de la libertad de locomoción. ¿Por qué indica que no corresponde la libertad de locomoción? Porque la libertad de locomoción tiene su acción de libertad. Pero prosigamos nuevamente con el texto de Dermisaki. Cuando estos son violados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o por particulares. Se trata de una garantía muy amplia a la que, sin embargo, solo se puede recurrir cuando no hay otra vía que franquee la ley para la protección de los derechos individuales. Se atribuye al legislador mexicano Manuel Crescencio Renjón el haber presentado un proyecto de procedimiento de amparo constitucional. Por esa época había en Yucatán, donde nació Renjón, el amparo constitucional, estimados estudiantes, tiene naturaleza o vertiente mexicana, y ahí de donde ha nacido el amparo constitucional. Proseguimos. Indica donde nació Renjón, unos juicios de posesión de tierras llamados de amparo, nombre que el autor tomó para su proyecto, indica Dermisaki. Prosigue en el capítulo 17 del amparo constitucional. El juicio de amparo tomó fisonomía propia en la Constitución de 1857 y en 1861 se aprobó por primera vez la ley reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución, promulgándose en 1869, la segunda de esa naturaleza. La Constitución actual, vigente desde 1917, estamos hablando de México, consigna el amparo en sus artículos 107 y siguientes, señala de manera expresa Dermisaki. Prosigue Dermisaki. El amparo en Bolivia. El amparo fue incluido en nuestra Constitución en 1967, artículo 19. Antes de ese año solo existía el habeas corpus, que algunos pretendían asimilar a sus efectos al moderno amparo, en defecto de este, pero el habeas corpus es esencialmente una garantía de la libertad personal y de locomoción, y no de otros derechos. Los otros derechos son tutelados por el amparo. Esta garantía ampara con carácter general todos los derechos fundamentales que no estén expresamente protegidos en otra forma por la propia Constitución o en las leyes ordinarias, y se interpone contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que supriman o amenacen de restringir o suprimir los derechos y garantías de las personas. Continuamos, concluimos este capítulo 17, luego proseguimos con la clase. Inciso A, naturaleza. Estas son las características del amparo. Inciso A, naturaleza. Es una acción escrita, extraordinaria y sumaria. Esto quiere decir es rápida. Cuando escuchan la palabra sumaria es muy rápida. Es escrita además, la fórmula por escrito. Inciso B, el plazo. Podrá interponerse en el plazo de 6 meses a partir de la vulneración alegada o de notificada la última decisión de la administrativa o judicial, es decir, que se tiene en plazo de 6 meses desde el acto violatorio o desde la resolución administrativa judicial que se considere también un acto violatorio. Inciso C, improcedencia. No procede contra resoluciones cuya ejecución estuviere supeditada o suspendida más bien por algún medio de defensa o recurso ordinario, extraordinario, interpuesto con anterioridad. Vale decir que el amparo pues no es sustituto de otros mecanismos procesales, de otras impugnaciones, de otras apelaciones, de otros recursos que estén en trámite, no se puede interponer y por eso es improcedente en esos casos. Inciso D, subsidiariedad. Habíamos hablado qué es a qué se refiere la subsidiariedad. Dermisaki señala, la acción de amparo no procederá cuando exista otro recurso medio legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Vale decir que el amparo no puede ser empleado como mecanismo sustitutivo a otros mecanismos procesales. Capítulo 18. Habeas data.
Así se llamaba antes. Actualmente se llama acción de protección de privacidad. ¿Qué señala Dermisaki? Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar y obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos por esta Constitución, podrá interponer el recurso de habeas data. Ese es el recurso idóneo, el mecanismo idóneo para garantizar esta garantía de la intimidad, de la honra, de la privacidad como derechos fundamentales. El habeas data es un derecho y una garantía de los derechos de intimidad y de identidad personal, según el cual este último, toda persona tiene derecho a un nombre, al honor y a la dignidad. Justamente a ello deviene su denominación. Habeas data o protección de privacidad en esta acción. El habeas data se prevé, se custodia, se tutela, se indica de manera técnica, el derecho de intimidad, de identidad y por último el resguardo de datos que solamente le pueden concernir o importar a una persona y no tienen por qué necesariamente ser público. Y ahí que su protección es muy importante como parte de los derechos individuales, porque también los derechos individuales son tutelados. Concluimos el capítulo 18 del referido a la acción de protección de privacidad al referir que la denominación de esta de habeas data proviene de una latina habeas, que quiere decir tener, haber, y otra inglesa, data, que es el plural de datos. Obtener datos se podría entender, indica Dermisaki. Prosigue Dermisaki. Esta garantía supone tres derechos: a conocer, a acceder y a rectificar los datos. El primero consiste en saber que existen registros, archivos o bancos de datos de tal o cual naturaleza, ubicación y extensión. El segundo permite averiguar el contenido de los datos de la persona interesada y solo ésta puede ejercitar la acción sin estar obligada a revelar sus motivaciones. El derecho de rectificar complementa los dos anteriores cuando el accionante considera que la información que le afecta es inexacta, incorrecta, incompleta u obsoleta. Vale decir que, según explica Dermisaki, el recurso de habeas data, hoy denominado acción de protección de privacidad, también tiene que cumplir ciertos objetivos que van a tutelar el derecho de intimidad, honra y por último protección de todo dato respecto a una persona individual que, bueno, no son de incumbencia de las demás personas. Con ello concluimos la clase número 3, estimados estudiantes. Nos reencontramos en la siguiente clase. Pues un saludo cordial nuevamente y esperemos que estas clases de orientación les sean muy provechosas. Hasta la siguiente oportunidad.